En este nuevo Al Encuentro Con tenemos como invitada a Mabel Tapia, su directora artística del Museo Nacional Central de Reina Sofía de Madrid, para charlar sobre Museo Situado, una iniciativa que quizás no sea de las más conocidas de entre las distintas que el museo impulsa en paralelo a su programación expositiva. Hola Mabel, muchas gracias por atendernos y dedicarnos tu tiempo para conocer mejor esta interesante iniciativa. Hola, muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí. Vale, me gustaría comenzar esta charla por lo esencial. ¿Qué es y cuándo surge Museo Situado? Museo Situado es una asamblea en la que está incluida el Museo Reina Sofía, pero que es parte de un diálogo que se establece con asociaciones y vecinos del barrio de Lavapiés, que es donde el Museo Reina Sofía está implantado. Museo Situado nace en el 2018, concretamente Museo Situado nace en el 2018, a partir de una serie, comienza con una serie de diálogos con algunos vecinos y vecinas, y la verdad es que hay un momento que es un poco cristalizador o acelerador de lo que va a suceder después, que es la muerte de un mantero vecino del barrio, en una situación de redada policial. El Mame Valle corre de la policía y fallece de un paro cardiorrespiratorio y fallece muy cerca de la casa, de su casa, y entonces en el barrio, en pleno barrio de Lavapiés, y muy cerca del museo. Este hecho aceleró un poco el diálogo con las asociaciones del barrio, y también interpeló al museo sobre su lugar físico, ¿no? Algo sucede en los alrededores del museo y el museo no puede quedarse como por fuera. Ya digo, es un diálogo que se había comenzado desde antes, desde final del 2017. También es parte de un intento del Museo Reina Sofía que lleva muchos años, una década o más, de trabajo con diferentes redes, con diferentes plataformas y agentes sociales y culturales. Digamos que una de las preguntas que animan a Museo Situado, pero también todo el trabajo que el Museo Reina Sofía tiene con diferentes agentes y plataformas de diferente índole, es que el museo es solamente hacer exposiciones y tener colección, o cuál es el rol de un museo en nuestra contemporaneidad. Esta y cómo se constituye como agente social en un marco más amplio que el de tener una solo, entre comillas, que no es poco, pero el de tener colección o hacer exposiciones. Esto es lo que, digamos, es el planteo que el museo se hace a sí mismo, es una pregunta estructural y existencial, y a partir de esta pregunta comienza a trabajar con agentes, plataformas, asociaciones, etcétera, de diferente índole, y a partir de 2018, muy concretamente, empieza esta asamblea con vecinos y vecinas y asociaciones del barrio de Lavapiés. Como nos comentas, entonces la red Museo Situado se compone de esos colectivos, asociaciones, redes, plataformas del barrio madrileño de Lavapiés, que conviene recordar, por otra parte, ha sido tradicionalmente un barrio muy activo en lo que a movimientos artísticos y políticos se refiere, ¿no? Al menos desde los años 90 viene siendo así. La cuestión que Absolutamente. las dos cuestiones que te quiero No. plantear son, ¿cuál consideras que es la principal misión y el mayor aporte del museo en todo ello? ¿Y qué miembros del equipo del Reina estáis encabezando esta iniciativa? La primera gran misión es de abrir un espacio de diálogo y de escuchar. Yo creo que aquí es un elemento esencial, es que el museo logre generar primero silencio para escuchar. Como sabemos, el modelo, digamos, modernista de museo es sobre todo afirmativo, sobre todo de enunciar. En este caso, la primera gran tarea del museo ha sido y es, por lo pronto, escuchar. En ese escuchar sucedió que, por ejemplo, en una de las primeras
reuniones que tuvimos asociaciones y vecinos en Senda de Caminos, un espacio de asociaciones del barrio de Lavapiés, con diferentes agentes, donde estaban Manolo Borja Villel, director, Ana Longoni, responsable de actividades públicas, yo misma, y luego otras que se sucedieron. Los vecinos decían fuertemente dos cosas. Una es que el museo tiene un jardín en el edificio de Sabatini, el edificio antiguo, que históricamente los vecinos podían entrar y en un momento dejaron de poder entrar y querían recuperar esa posibilidad de ir al jardín porque hay pocos, salvo el Retiro, que es un gran espacio, pero más cerca que el Retiro hay pocos espacios. Hay un espacio ciudadano colaborativo que se llama Esto es una plaza, que está muy cerquita de aquí, con quienes dialogamos también, pero luego no hay otro jardín del que poder disfrutar. Entonces este fue un primer reclamo. El segundo reclamo fue poder entrar a la biblioteca y tener carnet. Estas fueron las dos primeras cosas que el museo escuchó y gestionó. El primer, digamos, el disparador de muchas cosas que vendrían después fue un picnic que se sigue haciendo, que se ha repetido cada año, salvo el año pasado por las condiciones de la pandemia, pero se hizo un picnic propuesto con actividades propuestas surgidas de la asamblea. La asamblea se reúne una vez por mes, los diferentes colectivos o representantes de colectivos y vecinas y vecinos se reúnen en asamblea, se proponen cosas y se acepta o se define conjuntamente. Así que la primera cosa que sucedió fue hacer el picnic y decidir cuál era el programa de la jornada de ese día de picnic. Surgieron cosas que se sostuvieron en el tiempo, que estamos sosteniendo, por ejemplo, visitas a la colección en lenguas migrantes no tradicionales del museo, bolo, etc. Y luego unas actividades de música, de juegos para peques, etc. Todo lo que sucedió y todo lo que sucede durante el picnic y todas las actividades que se hacen en el marco del museo situado son cosas definidas colectivamente en el seno de la asamblea y donde el museo lo primero que hace es escuchar y luego dialogar. Esa es la segunda parte. Efectivamente, no todo lo que surge puede tener sentido o podemos hacerlo o podemos, en todo caso, lo que tratamos de hacer es escuchar y abrir un diálogo. A partir de ese momento se configura un tejido a la vez sensible, pero también crítico, y a partir de eso se empieza a trabajar conjuntamente. Al igual que sucedió con la muerte del joven mantero senegalés que acabas de mencionar al principio de la conversación, Mame Valle, mientras era perseguido por la policía, como comentabas, también sucedió también la igualmente triste muerte de un bangladesí, Mohamed Hossein, ¿no? O sea, fallecido durante la pandemia del COVID-19 y que ha marcado los dos, digamos, un momento clave lo que es dentro de la iniciativa. De hecho, en plena pandemia, Museo Situado lanzó, junto con los movimientos barriales, un manifiesto titulado Una ética de catástrofe, para alertar de esa catástrofe sanitaria y social que vive la ciudad de Madrid y protestar ante lo que considera una inacción por parte de las autoridades locales, ¿no? ¿Qué nos puedes contar sobre ese manifiesto y qué correspuesta ha tenido desde su lanzamiento? Primero decir que una cosita antes quizás sobre la cuestión de los traductores. Una de las situaciones más terribles es que el evento que mencionas es de alguien que fallece por no poder explicitar, por no poder decir qué le está pasando. Es decir, porque no había traducción o traductores para que los centros de salud pudieran gestionar los pedidos de algunos ciudadanos o ciudadanas de Madrid. Bueno, en todo caso, esto sucedió en Lavapiés. A partir de eso o con ello, hemos también colaborado, por ejemplo, con un reconocimiento a los traductores voluntarios que se han configurado en red para poder solventar
digamos, acciones que a lo mejor desde los organismos oficiales no estaban pudiendo dar abasto o cabida a ello. Entonces, es cierto que el museo se asoció con asociaciones para generar incluso un evento de agradecimiento que sucedió en el museo y que generó también mucha confianza por parte de los vecinos y las vecinas. Es decir, hemos trabajado de tal manera a que podamos construir una confianza conjunta, común. Esto es la antesala al manifiesto. Debemos decir que los vecinos y vecinas y las asociaciones, quizás con justa razón, no tenían demasiada confianza al museo. Digo con justa razón, en tanto muchas veces las instituciones culturales le damos un poco la espalda a cosas que suceden alrededor nuestro. De hecho, Entonces, la iniciativa Museo Situado precisamente quiere revertir todo eso, ¿no? Exactamente. En realidad, la iniciativa de Museo Situado, que insisto, al comienzo no teníamos claro qué es lo que estábamos haciendo, parte de un momento de realmente escuchar y de comenzar a dialogar y construir un tejido conjunto. Pero sí surge de la tentativa de pensar una institución cultural dentro de un entramado más amplio que la propia institución, digamos, que muchas veces pecamos de una suerte de egocentrismo, ¿no? de mirarnos a nosotros mismos cuando en realidad tenemos la responsabilidad de ser parte de un entramado cultural y social mucho más amplio. Entonces, a partir de esto, se fue construyendo Museo Situado y se han multiplicado en el barrio situaciones realmente límites en cuanto a la situación de precariedad económica, de condiciones de vida. Se han multiplicado los bancos de alimentos, estamos constatando una falta de apoyo de otras instancias, digamos, del gobierno de la ciudad o de gobiernos múltiples. En todo caso, todas las instancias son bastante limitadas, esto es como lo que constatamos. Y en ese sentido, la Asamblea propuso generar una suerte de manifiesto que fue muy trabajado. Están compañeras de Museo en Red del Departamento de Actividades Públicas, Ana Longoli en particular, pero también Sara Buraya o responsables de la sección que se llama Museo en Red dentro del museo. Son partes de la Asamblea y construyeron este manifiesto colectivamente. Se definió y se publicó. Hemos tenido, bueno, mucho apoyo del sector cultural por haber sido parte del manifiesto y esperamos que haya respuestas más concretas y no solo de apoyo, digamos, reputacional o de apoyo solidario, que también están bien, pero sobre todo que el barrio necesita respuestas concretas a situaciones que cada vez son más y más límites. Okay. Durante la pandemia también se llevaron a cabo otros proyectos comisionados por el museo dentro de esta iniciativa, como, con los que tratáis de visibilizar esta delicada y crítica situación, como Ante el umbral de Clemente Bernat y Con tres heridas yo de Inés Plasencia. De cara a futuro y ya pensando en un escenario post-pandemia que todos queremos que llegue ya, ¿no? ¿En qué nuevos proyectos o iniciativas estaríais ya trabajando o pensando para que los vecinos sepan que en ese mastodonte de piedra gris y metal rojo que es el Reina Sofía ocurren cosas que verdaderamente les implican? Mira, de todas maneras suceden cosas concretas que se van a continuar. Hubo una situación de necesidad de espacio y estamos albergando una escuela de español, unas clases concretas de español que están sucediendo dentro del museo. Esto también se cruza, es que también es necesario situarlo en las prácticas institucionales que estamos desarrollando desde el museo. Es decir, por ejemplo, estamos con un programa en paralelo, no es exactamente Museo Situado, pero lo traigo porque, para mostrar que Museo Situado es fundamental, pero es parte de una práctica institucional un poco más amplia del museo. Estamos desarrollando un proyectito experimental que se llama Paula,
y que tiene que ver con trabajar con una escuela, con un grupo de alumnos pequeños para que vengan el martes, el día que está cerrado, que es el mismo día que hay las clases de español, para que vengan durante la mañana a hacer las clases que podrían hacer en la escuela ellos. Por ejemplo, si tienen que hacer algo de matemática y como teníamos la exposición de Mondrian, que la exposición de Mondrian sea activador de esa clase de matemática y sea el lugar donde se aprenden cosas de la escuela, pero en el museo. Digamos que, entonces, en ese marco de este tipo de prácticas institucionales que estamos activando, experimentando, que haya escuela de español no es simplemente dar el espacio, sino generar otro tipo de producción de conocimiento, de producción sensible dentro del museo. Entonces, por supuesto, las profes de español trabajan también con materiales, con las exposiciones, con materiales del museo. Esto es una de las cosas que sucede, pero también hay una escuela de sanidad, de derecho a lo sanitario, que también tiene lugar aquí. Se está preparando el nuevo picnic, una parte de la asamblea, de la última asamblea, tuvo que ver con esto. Se ha trabajado en algunos dispositivos también de lo que se llamaría Agitprop, que son dispositivos para utilización de las diferentes asociaciones en diferentes situaciones, y entonces es una especie de aparato cacharro, se le llama, es un cacharro que se ha desarrollado con 2 arquitectos urbanistas y gente de la asamblea y el museo, por supuesto, para que sea utilizado para proyección de pelis, y entonces es un dispositivo móvil, puede suceder aquí, pero también puede suceder en diferentes partes del barrio, etc. O sea que tenemos ahí unos proyectitos que se están desarrollando, además de continuar con con las escuelas, hemos inaugurado una exposición que se llama Trilogía Marroquí, con arte de Marruecos desde los 50 para aquí. Hay una comunidad marroquí importante también en el barrio, entonces también estamos trabajando con un programa de actividades públicas y también con Museo Situado en ello. Digamos que Museo Situado es un proyecto bastante poliédrico que se inscribe en una práctica institucional que el museo está experimentando, digamos. Poliédrico y poroso, ¿no? Porque Eso atraviesa es el... osmosis constantemente, ¿no? Por lo que me explicas, ¿no? Este es el gran ejercicio. Una de las cosas que también decían los vecinos y las vecinas, y que se volvió como una imagen fundamental, es que hay que agujerear el museo. Entonces, agujerear el museo ya es parte del vocabulario del Museo Situado, pero sobre todo es comprender que la estructura edilicia del museo no es cerrada y no está por fuera de lo que sucede en el mundo, y el primer mundo es el barrio. Entonces, allí hay cosas que estamos tratando de articular, efectivamente. Okay. Otro asunto que me consta que interesa y o preocupa a los movimientos barriales integrantes de Museo Situado, ¿no? Es la desarticulación de la red de espacios autogestionados, como la Ingobernable, o la Dragona, o el Solar Maravillas, ¿no? Precisamente hace unas semanas varios medios hacían eco de que la Fundación Sandretto Rebaudengo, que impulsa la coleccionista Patricia Sandretto, italiana, podría ubicarse en la Ingobernable del Paseo del Prado. Por ello me gustaría preguntarte qué pasos estáis dando o pensáis dar dentro de esa agenda de Museo Situado, esas asambleas que tenéis mensualmente, para lograr un diálogo más fluido con el ayuntamiento y colectivos sociales, y con ello tratar de conseguir un mayor respeto para la red de espacios autogestionados. Más si cabe, Lavapiés, que sí, como he dicho al principio, siempre ha sido en ese sentido una zona con muchos espacios de ese tipo, ¿no? A ver, seguramente también es
conocido que el museo trabajó bastante con la Ingobernable, como ha trabajado con otros espacios ocupados. Creemos que, que el ecosistema cultural y social no puede estar reducido a 3 instituciones y a instituciones grandes y fundamentales. Creemos que, y apostamos a esto, que un ecosistema necesita de una multiplicidad de agentes, de experiencias, de tipos, de formatos, de dispositivos, lo mismo con Media Lab Prado, etc. La posición del museo es la de apertura, la del diálogo y la de generar también un espacio de reflexión sobre el rol de las instituciones culturales. En ese sentido, hemos y seguiremos dialogando con el ayuntamiento y con otras instancias, digamos, del gobierno en las que estamos inscriptas. Tuvimos hace unos meses al director, a Manuel Borja Villel, le entrevistamos y en la entrevista nos comentaba literalmente, y leo, cito, nadie puede vivir solo en el ecosistema arte, es tan importante el más pequeño como el más grande, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo que estabas ahora mismo comentando, ¿no? Como un mantra que tenéis ahí constantemente muy presente. Vale, por avanzar. No, simplemente para agregar, es que es pensar, y eso también es como un poco de soberbia de las instituciones culturales a veces tenemos, ¿no? Pensar que solas podemos sostener algo es un error. En realidad es la posibilidad de un entramado, ya digo, de un tejido fuerte, múltiple y diverso que vamos a poder generar otro tipo de perspectivas. Por todo lo que hemos hablado hasta el momento, no hay duda o no me cabe duda de que Museo Situado representa un claro ejercicio de institucionalidad conectada y porosa, que hemos empleado antes ese epíteto, hacia el espacio más colindante e inmediato del museo. Dos preguntas unidas. ¿Cómo crees que es de necesaria la imaginación institucional para que sobreviva un proyecto de estas características? ¿Y cómo es de complicado establecer discursos artísticos de progreso social concebidos para desarrollar iniciativas, digamos, loables en el plano simbólico, ¿no? Porque yo creo que aunque has explicado anteriormente cómo hacéis este tipo de juegos, ¿no? De una exposición, traemos una escuela, si quieres un poco explicar en ese sentido lo que te pregunto. A ver, 2 cosas. Imaginación radical se necesita cada segundo. Cada segundo entras al museo pensando en práctica institucional y si no apelamos a formas de imaginación radical, vamos, es que no se hacen las cosas. Porque es cierto que cada una de estas cosas implica dispositivos para los que no tenemos respuesta, porque no están inventados. Para que todas las personas de las asociaciones tuvieran carnet de la biblioteca, hubo que trabajar muchísimo y para poder gestionar que si las direcciones, si los documentos, que si una serie de cosas que parecen que no existieran o que parecen que no, en las que no pensamos cuando decimos, bueno, sí, se hizo un carnet de museo situado y con ese carnet se puede ir a la biblioteca. Eso fue un par de meses de trabajo con los dispositivos técnico-administrativos que a lo mejor no están preparados para este tipo de, o no tienen, en todo caso, no tienen la práctica de generar otro tipo de públicos, por ejemplo, por decirlo un poco rápidamente. O sea que la imaginación radical, y la imaginación radical sobre todo está en los dispositivos, ponerla en los dispositivos técnico-administrativos, puesto que son ellos los que necesitamos movilizar para que algunas cosas sean posibles. Y es cierto que siempre es más fácil no hacer que hacer, y entonces el hacer implica movilizar estructuras. Somos un museo que tiene equipos que están muy como comprometidos con esta práctica institucional y con las tentativas de desafiar el statu quo, digamos, que cualquier institución puede tener. Entonces, trabajamos mucho conjuntamente, incluso con la parte administrativa, etc.
pero implica mucho trabajo de fondo, de días y horas y darle vueltas y que no, esto no se puede y entonces por ahí se puede de esta manera y a lo mejor de esta manera no tampoco y esto. Lo menciono porque, digamos, muchas veces es como parece muy romántico todo y en realidad es muy concreto, es muy de papeles, de convenios, de, sí, sí, claro, de la práctica institucional está basada en, digamos, tiene una correlación, una traducción en dispositivos técnico-administrativos que no siempre van de la mano, digamos, lo sabemos, bueno, los artistas también lo saben históricamente, no es nada nuevo. Y para eso necesitamos trabajar mucho y poner en juego mucha imaginación radical. Me queda pendiente quizás decir algo sobre... No, te comentaba que también que cómo es de complicado establecer ese tipo de discursos de progreso social, digamos, con ese plano simbólico que llevan siempre detrás, ¿no? Que también me parece que no es fácil, ¿no? Engendrar este tipo de iniciativas, ¿no? Y sobre todo que se entiendan, que se compartan y que la gente participe, ¿no? En ellas, ¿no? Es lo complicado, ¿no? Atraer ese público también, ¿no? Sí, creo que se genera también en un lugar de confianza, digamos, y esto es un punto fundamental. No se genera por fuera del diálogo, no se genera por fuera, no se genera con una gran idea y un gran plan increíble, sino se genera con poner los cuerpos y las cuerpas, con acompañar procesos, con estar presente, con escuchar y con tener en cuenta el fruto de un diálogo común. Entonces, hemos ido había una exposición de León Ferrari que cerró hace poquito, hemos ido con algunos representantes de la iglesia del barrio a ver la exposición conjuntamente, gente que es parte de la Asamblea de Museo Situado, hemos discutido, digamos, es generando un trabajo que parece pequeñito y que a lo mejor no tiene el glamour de los grandes títulos, pero que es fundamental a la hora de construir ese diálogo y sobre todo esa confianza que permite hacer un ida y vuelta entre un tipo de práctica artística conceptual o mismo, digamos, teórica y el picnic, digamos, por poner dos partes, pero en realidad funcionan en el mismo universo. Por último, Museo Situado es una experiencia singular, un claro ejemplo de hibridación de museo en lo social, como está quedando clarísimamente en esta entrevista. Por ello, podríamos decir, sin miedo a equivocarnos, que Museo Situado es el alma social o la punta de lanza en este sentido del Río Sofía, traspasando esos muros. A ver, yo diría dos cosas. Una es el museión, históricamente, el museión griego Las musas. eran las musas, pero no solo. Y ese es el problema. Es que eran las musas, pero también era biblioteca y sobre todo era la cocina. Porque además había residentes, de investigadores y alquimistas que vivían en el museión y que discutían en la cocina. La modernidad ha hecho una operación increíble que es olvidarse, dejar de lado la cocina, sobre todo, y un poco la biblioteca. Y ha tomado las musas como el centro. Creemos que el museo es esta articulación entre la biblioteca, la cocina, el patio, el jardín y las musas, sin duda. Pero digamos, en algún punto hay un lazo genealógico que quisiéramos retomar con esa parte que la modernidad ha dejado un poquito de lado en la construcción de lo que es el museo moderno, digamos. En cuanto a la práctica institucional del Museo Reina Sofía, también es cierto que tiene esto que lo llamamos museo en red, de hecho lo llamamos museo en red situado, y que es una malla importante de contacto, de conexión y de porosidad
con agentes de diferentes índoles y Museo Situado es una parte importante de ella, pero es como si fuera, digamos, como si tuviéramos una articulación de ida y vuelta entre diferentes escalas. Museo Situado, digamos, ahora parece la cara más social, pero en realidad no es la única, ¿no? Las actividades que hemos hecho con otra plataforma de España, Fundación de los Comunes, con algunos de los espacios ocupados, etcétera, estaban desde hace años dentro de esta misma perspectiva de intentar ser parte o reconocer un ecosistema mucho más rico y más amplio que el museo y generar, digamos, un diálogo expandido. Okay. Mabel, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por explicarlo todo también. Ahora ya conocemos mucho mejor Museo Situado y espero que ese picnic lo podréis celebrar pronto, que además ahora el tiempo es maravilloso en Madrid para que podáis ir al Sí, jardín de nuevo. todavía se resiste un poco, pero esperemos que para junio, que es cuando va a ser, sí, enviaremos fotitos.